Semillas, capítulo 1. Las semillas, todo el mundo lo sabe, las semillas son la clave. Karim, ¿sigues aquí? La mujer interrumpió su plegaria nocturna y dirigió una mirada cansada al recién llegado. Ah, eres tú, Tondro, acabo de llegar. Trabajas demasiado, la regañó el anciano. No te vendría mal descansar un poco. Tondro, no necesitas que te repita las palabras del profeta, replicó ella. De nuevo agachó la cabeza y cerró los ojos. Como quieras. El hombre se alejó del altar sin mostrar más interés por la mujer. Karim prosiguió con la oración. La búsqueda es el camino para un fin mayor. La luz inundará todos los senderos y nos llevará a la grandeza. Estas eran las palabras que rememoraban todos los ciudadanos de Vilalmar al anochecer. Hacía más de 500 años desde la caída de los retoños y la superstición persistía. Esa idea, maldita para los reticentes, se inculcaba en la mente de los neonatos desde los primeros parpadeos. Todos debían saberlo porque la sabiduría popular es lo que une al pueblo. Las semillas. A estas alturas nadie recordaba muy bien qué eran ni qué función tendrían en el futuro de los vilalmarenos. No obstante, todo el mundo las codiciaba. Se decía que quien las poseyese tendría en sus manos un poder indescriptible, algo capaz de destruir mundos y, a su vez, crear maravillas. Ese era el rezo de las escrituras de Nabab-Tep, el ingeniero de los caminos. El día 73, tras la muerte del profeta, en la quinta estación del 7º año desde la caída, emergió de su tumba un tallo que en solo 3 días se convirtió en un espléndido árbol de 100 metros, único en su especie. Un árbol sin ramas, sin hojas, flores ni frutos. Solo una corteza sólida e incorruptible recubría su torso y marcaba el paso del tiempo. En 500 años este árbol se mantuvo erguido, resistiendo las inclemencias. Por ello se convirtió en un pilar, eje para un continente yermo y rodeado únicamente por un océano sin vida, sin oleaje ni fauna marina. Durante 500 años, los adoradores de Nabab dominaron tanto las tierras sombrías en las orillas de Yaray como el centro iluminado por las luces eternas de Nimiar. Mientras tanto, aquellos que no aceptaban la profecía y rehuían de sus palabras, se refugiaron en las profundidades de Vilalmar, como topos malviviendo en alcantarillas, o entre los desechos y escombros de ciudades tecnológicas en decadencia. Eran los reticentes, quienes luchaban contra el sistema, contra las palabras que no podían evitar pronunciar, los que no mostraban deseo sobre las semillas, aunque su corazón las ansiase. Karim no era como ellos. Ella sí las anhelaba. Cada atardecer, después de una dura jornada de cosecha, rezaba la plegaria a los pies de Nabab. Sabía que Nabab-Tep podría oír sus palabras en cualquier lugar, aún así ella prefería rezarlas a los pies de su vástago. Por eso se había mudado al núcleo años atrás. Era una ferviente devota, reservada y tenaz. Sabía que el esfuerzo se recompensaba, y por ello muy pronto había escalado puestos en la jerarquía del Estado unitario de Vilalmar. Es la hora del cierre. Por favor, dejen sus ofrendas en el altar principal y abandonen la anilla de la contemplación. Hoy se prevé borrasca. Recomendamos precaución en su camino. La voz robótica finalizó la locución con un chasquido. Karim ya estaba acostumbrada a los avisos, eran una constante en su vida. Tras depositar un puñado de arena fina en el lugar indicado, sus pies la dirigieron a la salida, como un autómata. Aproximó la pulsera identificadora al sensor. Karim Tar, sector sur 345, supervisora jefe de la cosechadora. Leyó en la pantalla del portón bajo una fotografía desenfocada de una muchacha. Semejaría su reflejo de no ser por los pómulos de ángulos acentuados y las arrugas que ahora surcaban su rostro. Incluso los ojos verdosos habían perdido su vigor. Solo la media melena castaña y de corte recto y liso la delataban. Que la luz guíe tus pasos. La mujer agradeció en silencio la oración sintética, cruzó la barrera de torno y emprendió el camino de regreso. 4 paradas de monorraíl y 20 minutos de paseo a pie la llevaron a su destino. A diferencia del terreno pedregoso que caracterizaba los anillos centrales, el paisaje donde ella residía era más bien desértico, con una arenilla oscura que parecía ensuciar automóviles y viviendas. Sin embargo,
Para Ekarim era perfecto, no estaba demasiado lejos del árbol sagrado y, además, desde allí podía contemplarlo en todo su esplendor, brillando bajo las sempiternas estrellas que lo coronaban. «Ya estoy en casa», informó a la nada. Hizo rodar una manivela varias veces hasta que se encendió el foco sobre su cabeza. Sacó de la nevera una lata de cintarroneal y se acomodó en el sofá del reducido salón donde a veces recibía visitas. Perforó el envase con la arandela para saciar tanto sed como hambre. «Esto está asqueroso», se quejó, reprimiendo una arcada. «Mañana debo mandar una reclamación a Rone. Cada vez escatiman más recursos». No esperó respuesta ni confirmación de sus sospechas. Desde que se mudó no había convivido con nadie más. Atrás quedaron los días en que tenía que compartir su espacio vital con una familia numerosa y molesta. Prefería no pensar en ellos. Hacía mucho tiempo y no los extrañaba para nada. En una ocasión, alguien le había regalado una mascota robot, pero esta no le duró más de 2 ciclos lunares. Los consideraba una absurdez. A Ekarim no le molestaba la soledad, más bien la disfrutaba. Se le cerraban los ojos cuando la tormenta de residuos empezó. Tras la ventanilla, herméticamente sellada, desperdicios de tecnología electrónica antigua danzaban entremezclados con la gravilla. Haciendo un esfuerzo, Ekarim se acercó al cristal. «Mañana estarán muy ocupados los equipos de limpieza matutina», pensó, y luego le tocaría a ella y a los suyos analizar toda la porquería. Suspiró profundamente. Cuando al fin terminó, pudo constatar su conjetura. Alzó la vista hacia Nabab. «¿Qué ha sido eso?», exclamó. Alguna cosa no iba bien. Solo había sido una milésima de segundo, solo un parpadeo. No obstante, tenía certeza de haber visto algo en la cúspide del árbol, algo que no debía estar allí, algo nuevo, y todo el mundo sabía que, desde hacía 500 años, Nabab permanecía inmutable. Se pegó a la ventana. Nada. Lo que hubiera visto ya no se encontraba allí. Ekarim tenía un mal presentimiento. Se pasó las 2 últimas horas dando vueltas por todas las estancias de su casa. Intentó acostarse para olvidarse de ello, pero no fue capaz. Sabía que debía informar, sin embargo, nadie la creería sin evidencias. Revisaba cada rato por la ventana, sin cambios. No había vuelto a originarse otra tormenta todavía. Tal vez no sucedería durante esa noche. No importaba. Necesitaba salir para averiguar qué había sido ese destello, aunque eso implicase infringir el toque de queda. Sabía que las autoridades hacían la vista gorda a los jóvenes incautos que salían a emborracharse. Si su irresponsabilidad les ocasionaba algún percance, nadie les rescataría. El transporte público dejaba de funcionar con la caída del sol, y Ekarim nunca había sentido la necesidad de sacarse la licencia del vehículo individual, por lo que tendría que desplazarse de un modo más rudimentario. Los patines aerodeslizadores ya no se estilaban y habían quedado bastante en desuso. Aún así, deberían servir. Ya fuera del edificio se dio cuenta de la cantidad de chatarra que había desperdigada por todas partes. Con sumo cuidado, se puso en marcha. Incluso sin tráfico, tardó más de lo esperado en llegar a la anilla del protectorado. Aunque no había razones que justificasen cruzar las puertas, su acreditación se lo permitiría como excepción de fuerza mayor. Ya encontraría una explicación plausible. Llegó al último anillo, aquel que había cruzado horas atrás y que le había advertido para el regreso. Por suerte, el temporal se mantenía. Oyó un llanto. Ekarim se alertó. No estaba sola. Traspasó de nuevo el torno con discreción y se acercó a los altares de piedra a los pies de Nabab. Una vez allí, se percató de que no tenía modo de subir hasta la cumbre del árbol. Había actuado de manera irreflexiva. «¿Qué te está pasando? Esto no es propio de ti», se amonestó. Lo volvió a oír. Cerró los ojos y siguió el sonido. Alguien necesitaba su ayuda. No fue difícil encontrar el lugar donde prevenían los lloros. Frente al altar principal había un cascarón de nuez. Ekarim no sabía qué era aquello, por lo que no le sorprendió su tamaño descomunal. Estaba partido en 2 piezas. En el corazón del fruto algo se revolvía y lloraba con desconsuelo. Bajo las luces eternas de Nimiar, Ekarim pudo ver quién le reclamaba. Era un bebé.